Y una de las cosas que siempre me llama la atención son los liderazgos. ¿Cómo se construye un liderazgo? ¿Sirven los liderazgos a la vieja usanza en la cual el líder era el sábelotodo y él era el único que tenía como esa verdad pro autoridad que te enseñan en la facultad o en la escuela? Hay un libro muy interesante, Líder, Equipo, Marca, Producto, de Tito Ábalos y Luciano Elizalde. Lo llamamos a Tito Ábalos. Hola Tito, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, ¿cómo te va? Bien, un gusto poder escucharte, Tito. Sabes que nos pareció interesante abordar esta clase de temas, especialmente a partir del trabajo que realizaron, y preguntar y plantear, ¿esta sociedad, este nuevo mundo, nos demanda ese tipo de liderazgos de sabelotodos exclusivamente? No, todo lo contrario, Daniel. La verdad que el liderazgo yo creo que está mal entendido en el sentido de que muchas veces el liderazgo lo ubicamos en una posición. Y en realidad, digo, cuando ubicamos en una posición, lo ubicamos en una posición de tipo jerárquica o en la punta de la pirámide. Sin embargo, el liderazgo es más bien una cualidad de relación, es una forma de relacionarse con el equipo, ya que lo mencionaste antes, con el equipo, y también con el contexto. Entonces, los líderes de hoy son líderes que saben de alguna manera armar muy buenos equipos y entender cuál es su rol en el contexto en el que se encuentra la organización. Eso es básicamente lo que está ocurriendo hoy, sobre todo en pandemia, ¿no? Digamos, se hace mucho más, se exacerba muchísimo más el líder de la relación, que es un líder que conecta emocionalmente, pero tiene muy clara la visión de hacia dónde ir. Y si no la tiene, consulta. Eso es algo no muy natural para nosotros entender. ¿La consulta del líder no es un significado de debilidad? Para nada, al contrario. Yo creo que... Bueno, esa está buena la pregunta, porque depende mucho de cuáles son los equipos de hoy. O sea, los equipos de hoy son mucho más horizontales. Yo te diría que los equipos de hoy necesitan condiciones muy importantes. La primera de todas es que tienen que ser de alguna manera sincrónicos y sinérgicos. O sea, no necesitamos 2 o 3 o 4 o 10 personas que hagan más o menos lo mismo. Lo que necesitamos hoy es gente que pueda tener talentos diversos y después que estén bien conectados emocionalmente. Y digamos, el pico de lo que necesitas en un buen equipo es que estén filosóficamente alineados. En eso tiene mucho que ver el liderazgo. Conectados emocionalmente, ¿qué quieres decir con eso? La verdad es que los equipos se tienen que llevar bien. Te guste o no te guste, hay una faceta nuestra, que es la faceta emocional, que es justamente la que está muy dañada en estos últimos 120 días, y es lo que estamos sufriendo cuando hablamos en remoto, que es que no podemos conectar emocionalmente con el otro, porque la conexión emocional no viene solamente con las palabras. La conexión emocional viene con gestos. Los gestos no nos estamos pudiendo ver, no estamos pudiendo verle el cuerpo entero a la persona, y es la forma que se para, cómo se relaciona, lo cerca que está de mí. La dimensión emocional es una dimensión clave en todo equipo. Todo equipo necesita, en organizaciones de alto estrés, por ejemplo, tener relaciones emocionales muy profundas. Hay una vieja frase que siempre se le atribuye a Maquiavelo, que es divides y reinarás. ¿Eso existe todavía? ¿Sirve? ¿Construye? Mira, yo creo, Daniel, que depende mucho de los ámbitos. Creo que política sirve, lo estamos viendo. No me meto en el tema político, no soy un analista político, pero Luciano Elizalde, mi colega en el libro, lo es. Y básicamente el modelo que proponemos surge de un análisis de la política, no surge de un análisis de las organizaciones privadas, a pesar de que yo lo empecé a llevar a las organizaciones privadas y me di cuenta que el modelo funciona perfecto, pero sí, funciona. Lo que no funciona muy bien es dentro de las organizaciones. Dentro de las organizaciones, al margen del tema político, porque la política es un bicho bastante especial, pero las organizaciones que necesitan cumplir con un proyecto y que están bajo un propósito claro, eso no sirve porque finalmente daña al equipo. Y tampoco tenés un buen líder. El líder que busca eso no es un líder constructivo, y a la larga empieza a perder buena gente. Porque la buena gente, y está muy buena la pregunta que me hiciste, porque ahora me hace reflexionar que la buena gente
es gente que trabaja bien y tiene autonomía y tiene ganas de crecer. En un ambiente de divide y reinarás, la autonomía se empieza a apartar, las ganas de crecer se ven de alguna manera subordinadas a una lucha política interna, y eso es bastante nefasto para una organización. Lo no quiere decir que esto uno se dé cuenta a la semana. Pueden pasar meses o años en una organización que se maneja de ese tipo, pero finalmente la buena gente se va. El buen líder, ¿qué tiene que tener en cuenta? Digo, que se imponga su autoridad, su voz, que se haga lo que él quiere. ¿Qué tiene que tener en cuenta? Mira, todo depende de la etapa que el líder quiera desarrollar, porque la verdad que hay 3 o 4 etapas del liderazgo. Sí. Hay un liderazgo técnico, que es el clásico liderazgo del gerente, o sea, el gerente que conoce su métier y que conoce técnicamente todo lo que está pasando dentro de la organización. Eso es un liderazgo técnico. Pero llega un momento dado que para poder pasar a otros planos necesita, en primer lugar, dejar de ser un gerente que gerencia equipos a distancia, sino que el paso siguiente es un líder cercano. Es aquel que entiende emocionalmente qué es lo que está pasando dentro del equipo y puede leer las necesidades de las personas que están debajo de él. Ahora, el segundo nivel del liderazgo es cuando este líder deja de tener el equipo chico, por así decirlo, y comienza a tener un equipo mucho mayor, y entonces empieza a perder la cercanía, pero empieza a ganar presencia en organizaciones mucho más grandes. Entonces esa presencia a ese líder lo desafía a que tiene que estar enterado de todo, pero tiene que empezar a dejar de lado algo que es muy común en muchos líderes y que muchas veces no pueden saltar esa etapa, que es lo que llamamos en la jerga micromanagement. O sea, que es eso de estar pendiente de absolutamente todos los detalles. El líder que empieza a expandir su área de liderazgo no puede tener micromanagement. Al momento que tiene micromanagement, el problema que tiene es que los que lo acompañan dejan de ser autónomos para poder responder permanentemente a él. Y ahí es donde las empresas empiezan a crujir, porque la posibilidad de expansión se empieza a limitar muchísimo al micromanagement, al dar permanentemente cuenta de resultados irrelevantes muchas veces. Eso es un gran defecto del segundo paso. El tercer paso, el último, que diría, una vez que superás lo de la gerencia, que sería el antepaso, sí, es el líder trascendente. Ese líder ya empieza a tener características públicas, ya empieza a estar en una organización que necesita dar la cara y empieza a tener la exposición pública como una obligación. Y ahí es donde te encontrás con que exponerse y estar, ¿cómo se llama?, estar presente en el ámbito público requiere de un montón de habilidades que muchos líderes ni llegan ahí. O sea, es la capacidad de actuar en el escenario público. Y ahí ya es un líder que necesita un libreto, necesita dejar de lado cosas personales, no puede decir cualquier cosa, tiene que estar preparado para actuar, tiene que estar preparado para resistir por ejemplo, a periodistas que de repente tienen que preguntarle sobre cosas duras, tipo tiene que salir a poder, bueno, y ahí es donde se manejan los grandes líderes de grandes organizaciones y por supuesto los líderes políticos, ¿no? El líder político tiene esa capacidad de poder estar en el escenario público, sentirse cómodo y de vez en cuando aceptar que se metan en su vida privada y estar cómodo respondiendo. Claro, es muy difícil. Sí. Te pregunto, en ese sentido, en ese contexto, cuando hablamos del liderazgo, ¿el líder puede decir me equivoqué? ¿Puede reconocer un error? Debe reconocerlo. Yo te diría que, bueno, más allá, esto no está en el libro, no está previsto, lo hemos hablado muchísimo, que pedir perdón es un acto no de humillación, sino de humildad. La humillación y la humildad son dos cosas completamente distintas. Y esto es un fenómeno interesante, en los medios y en la gente, el que pide perdón, la verdad que probablemente no le sigan pegando con un palo. Y eso es algo que muchas veces, bueno, lo que pasa es que también hay un límite en el perdón. O sea, uno se equivoca, puede tener un cierto margen para la equivocación y depende del puesto. Eso está directamente relacionado al puesto. Líderes que tienen altos cargos, por ejemplo, presidente,
presidente de la Nación, debe salir a decir que se equivocó, seguramente gane muchos más puntos en el rating al hacer eso, porque va a demostrar que es una persona normal, pero tiene un límite para el error, que son obviamente los límites que impone el escenario de sufragio. Por ejemplo, cuando el que aparece en las elecciones, también depende del error cometido. Hay errores pequeños, hay errores medianos, errores gigantescos. Algunos son perdonables, otros son, ¿cómo se llama?, pasan de largo, pero todo depende no solamente del hecho, sino más bien depende de qué es lo que le importa a la población. Si se equivoca en algo que a la población le importa y es radical, la importancia es altísima, ese perdón puede costarle la carrera. Pero hay veces, por ejemplo, el caso Clinton, famoso caso Clinton. Claro. Clinton salió a pedir perdón. La gente lo perdonó. Acá en la Argentina, yo me acuerdo perfectamente de algunos periodistas que decían, bueno, esto es el final de Clinton. Pero evidentemente el electorado americano no le importaba mucho, era ser como Mónica Lewinsky. Lo que le importaba era cómo Clinton estaba manejando la economía, y ahí le estaba yendo bien. Por lo tanto, lo perdonaron. Pero ahí... O lo que pasó con Volkswagen, ponele, que reventó, ¿cómo se llama?, los motores para que no dieran positivo en la emisión de gases de carbono. Bueno, claro. Esta persona salió a echar gente y Volkswagen no perdió ventas. O sea, la gente priorizó el rol de Volkswagen como fabricante de autos y no como cuidador del planeta. Si se dan esos fenómenos, por más que no nos gusten, ¿viste? Sí, pero bueno. Pero, a ver, está muy bien eso. La verdad que me parece altamente interesante el libro, me parece muy interesante lo que me estás diciendo, pero también me quedo en otra cosa. Porque los ejemplos que me diste son de otras sociedades. ¿La sociedad argentina acepta el decir que el líder pueda llegar a pedir perdón? ¿No lo ve como que, cometió un error, cómo se va a equivocar el líder? Mirá, está bueno eso, porque muchas veces recurrimos a casos de afuera para no poner en evidencia cuestiones con las que Luciano y yo hemos estado involucrados, porque muchas veces es como que haces quedar mal a la gente con la que usás como un ejemplo, no como para que los destrocen, pero bueno, yo en mi práctica profesional he visto esto. Sin duda lo que hay depende de la relación del líder con la organización. Si es un líder cercano y sale a pedir perdón, probablemente lo perdone. Si es un líder lejano y arrogante, probablemente no lo perdone. Y hay que ver cada caso en particular, la verdad, Daniel, que claro. Mucho. A ver, por ejemplo, lo que acabo de mencionar, la arrogancia del líder es compleja. Claro. Es muy complejo. A ver, en el último tiempo, digamos, Mercado Libre ha tenido un problema relativamente poco, y no tuvo el mismo apoyo por parte del empresariado que tuvo Vicentín en su momento. Digamos, para casos muy concretos. ¿Cuánto tiene que ver eso con el líder? Y yo creo que mucho. No lo conozco a Marcos Galperín, pero positivamente puedo decir que Galperín no es una persona que se ha mostrado en sociedad de una manera condescendiente, compasiva, empática. No tiene por qué serlo tampoco. Pero el problema es que hay momentos de crisis en donde la gente empieza a promediar la imagen y mete todo en una misma bolsa, claro. Y llega a blanco y negro, pero porque el cerebro nuestro funciona así. O sea, no es culpa de la gente al que funcionamos de esa forma, blanco o negro, tengo que tomar una decisión, compro o no compro, voto o no voto. Y bueno, ahí es donde te empezás a dar cuenta que el tono del líder tiene mucho que ver con lo que va a ocurrir quizás años más tarde. Claro, es como, a ver, metiéndome un poco en lo tuyo, ¿no? Y compartiendo esta suerte de charla que me parece altamente interesante, sería un poco como la construcción de la imagen del líder. No es que el líder, a partir de que es líder solamente, comienza a construir su imagen a quienes está liderando, sino también la antesala, lo anterior de cómo llega esa imagen. Exactamente. El problema es que nadie sabe cuándo uno va a ser líder. Claro. O sea, a ver, cuando alguien se está formando, no tiene la menor idea cuál va a ser la sentencia futura. Entonces, es como que hay que empezar a ser consciente de eso, pero ¿cuánto quitamos de naturalidad? ¿Cuánto le agregamos de falsedad a la construcción del perfil? Entonces, en el fondo, la gran clave es ser lo que uno es todo el tiempo, pero tratando de mostrar su mejor versión. Que no quiere decir que sea una versión falsa, que es la mejor versión de uno,
porque todos nosotros somos muy multifacéticos dentro nuestro. Sí. Lo que pasa es que hay puntos en donde se empiezan a asumir responsabilidades, y el líder tiene que empezar a entender que a medida que va creciendo, desde lo que llamábamos el líder técnico, hasta ser el líder de personas, hasta ser el líder de organizaciones, y hasta ser una figura pública, esa responsabilidad hay que empezar a tomarla en cuenta, y hay que empezar a tener en cuenta de que cuanto más exposición tengo, más factible soy de ser criticado, de ser golpeado, de ser bastardeado, aún así con noticias falsas. Con lo cual tengo que estar preparado para todo eso. Hay que entrenarse para eso. La gente se entrena eso haciendo media training, trabajando con periodistas. Claro. Hay un entrenamiento muy arduo para eso. Muchas veces lo suponemos como algo superficial, pero es una elección, porque la persona no es que inexorablemente va llegando a ese lugar y no tiene voz y voto. No, el líder puede decir, no estoy dispuesto a salir públicamente, y entonces puede taparse y puede decidir no salir al escenario público. A veces eso le cuesta decidirse a abandonar una organización, porque hay organizaciones que necesitan líderes visibles, por así decirlo. En el fondo hablamos de organizaciones que están estructuradas en base a los elementos que hay, ¿no? O sea que el liderazgo en realidad se tiene que amoldar a la estructura que hay, ¿no es que la estructura se tiene que amoldar al líder? Y depende de la organización, Daniel. Yo creo que, a ver, las organizaciones van creciendo en forma orgánica y de alguna manera van ellas mismas, ya sea por el líder, ya sea por algunas, ¿cómo se llama?, algunas segunda líneas o altos mandos influyentes, van reconfigurando su propia estructura para poder cumplir con un proyecto. A ver, toda organización en el fondo tiene un propósito. A veces el propósito es solamente ganar plata, a veces el propósito es solamente ganar las elecciones que vienen, pero muchísimas organizaciones tienen propósitos que son un poco más complejos que eso y que derivan en un proyecto. Por lo general lo que se hace es, se va diseñando la organización para poder cumplir con el proyecto. O sea, vos vas contratando a la gente que necesitas para que ciertas cosas ocurran. En algunos casos, muchos líderes que han empezado sus organizaciones y que son líderes de gran carácter van estructurando casi de manera consciente o inconscientemente la estructura que tienen por debajo. Claro. Líderes muy personalistas van terminando de configurar equipos que les son funcionales a su forma de trabajar, que muchas veces son equipos que no tienen opinión, pero que sí son muy técnicos, pero que no tienen opinión y no tienen mucha autonomía más allá del trabajo técnico que realiza. Ahora, cuando vos estás en las nuevas, con los nuevos emprendedores, con las pymes, con organizaciones mucho más chicas, claro, los líderes hoy, en esos sectores, son líderes que quizás a veces empiezan a rotar. Sí. Por ejemplo, son líderes hoy en este tema o pueden no serlo en el otro. Se está dando un liderazgo alternativo, un liderazgo de recambio, que todo depende de cómo va trabajando el equipo y todo depende de los desafíos que va teniendo de afuera. Entonces estamos ante un cambio muy grande, o sea, se están empezando a ver líderes que pueden ser muy buenos líderes en cuanto al equipo, claro, pueden haber muy buenos líderes en cuanto a al diseño de producto, muy buenos líderes a la hora de comunicar hacia afuera. Sí. Creo que nos vamos a empezar a encontrar con como se llama, organizaciones que no son monocefálicas, por inventar una palabra, que son una sola cabeza. Probablemente nos encontremos con varios líderes para varias cosas distintas. ¿Cómo pasa a ponerle en el Barça? A ver, Messi es un gran líder para una cosa, pero si no estuviera Piqué, probablemente algunas otras cosas empiezan a faltar. Claro. Los equipos se van acomodando. Claro. Sí. Vos sabés que asociaba eso a cómo son las nuevas estructuras y cómo es el rol de cada uno y el liderazgo, cómo uno lo puede llegar a ejercer desde cada aspecto, ¿no? Pero que no necesariamente estamos en presencia de ese líder que sabe absolutamente de todos los temas y que es el dueño absoluto de la verdad, que esa es la gran modificación. Concretamente, en este caso yo estoy completamente de acuerdo con vos, porque en el fondo hoy, y hablamos como de una realidad que para mí hay un punto de quiebre en
en nuestra sociedad a partir del 2007, con avances tecnológicos exponenciales, Sí, que hoy es imposible saber de todo. claro. Hoy es imposible ser dueño de la verdad. Y hoy creo que algunos se están dando cuenta de que es mucho más valioso tener preguntas que respuestas. A ver, cuando uno tiene todas las respuestas no aprende nada nuevo y estamos en un contexto de aprendizaje. Cuando uno tiene preguntas, tiene por lo menos la posibilidad de empezar a aprender cosas nuevas. El líder que se las sabía todas no existe hoy porque ya no puede saber todo. Sobre todo porque la experiencia también tiene un límite. Hoy es necesario poder estar aprendiendo de cosas que muchas veces por ciertas barreras generacionales que están muy marcadas hoy, hay ciertas generaciones que se han decidido abandonarse y no estar enterados de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque lo que está pasando es muy complejo, porque la curva de aprendizaje para aprender qué es lo que está pasando es muy dura, pero bueno, son cuestiones de actitud. Entonces hoy creo que es mucho más importante el líder con actitud, no el líder con autoridad, sino con actitud. Y hoy el liderazgo no está en la autoridad, está en otra cosa. Está, lo que te dije antes, en la relación, lo cual es un poquito más complejo de explicar en tan poco tiempo, pero Claro. es una relación que se empieza a dar entre personas. Sí. En algunos momentos recurren a algunas, porque esas personas tienen mucho más claro qué es lo que hay que hacer que otras en ciertos contextos. Y los contextos van cambiando. La verdad Por que lo sí. tanto, hay muchos líderes. ¿Viste? Sí. El líder para cada momento y para cada circunstancia, me parece. Me quedaron muchísimas preguntas, pero se me recontra fue el tiempo y te agradezco mucho porque me parece que intentar bucear en ese libro también nos va a permitir poder encontrar respuestas en esto que es líder, equipo, marca, producto. Tito, un abrazo y gracias por estos minutos. Muy interesante poder escucharte, ¿eh? No, muchas gracias por el llamado, Daniel. Que tengan un gran día. Gracias igualmente. Tito Ábalos es uno de los dos autores de este libro, Líder, Equipo, Marca, Producto, conjuntamente con Luciano Elizalde. El currículum de Tito, la verdad, fui quizás no lo suficientemente justo como para decir, pero dentro de todas las cosas, magíster en Comunicación Social, profesor de la Escuela de Posgrado de Comunicación de la Universidad Austral de Buenos Aires, responsable de la diplomatura de marca de dicha escuela, bueno, dentro de todo lo que sabe y lo que transita uno de los autores de este libro, Líder, Equipo, Marca, Producto.